Excelente. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva teleconferencia de apertura de cierre de mercado, en este caso de invertironline.com. Mi nombre es Manuel Carpintero, soy asesor financiero de Invertir Online y vamos a estar repasando un poco qué estuvo pasando en este caso esta semana, ¿sí? Cuáles fueron las noticias de mayor impacto y cómo vemos un poquito lo que va a pasar para la semana que viene, ¿sí? Qué es lo que va a estar impactando en este caso en el mercado. Tengo hoy un invitado, sí, Adrián Heinz, que él es inversor y nos va a estar comentando, en este caso, las oportunidades que hay en el mercado local en bonos Dollar Link, ¿sí? Que han rendido muy bien. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, vamos a repasar un poquito qué estuvo pasando afuera, ¿sí? Estos últimos 2 días tuvimos en el S&P 500 una toma de ganancias, ¿sí? Contra los máximos. Recordemos que el miércoles Yellen mantuvo las tasas, ¿sí? En 0,5. Mantuvo entonces tasas que recordemos habían subido en diciembre del año pasado, de 0,25 a 0,5. Y recordemos que el plan era continuar subiendo todo este año 4 veces, ¿sí? 4 veces las tasas y recortaron la suba a 2, ¿sí? 2 veces van a entonces estar subiendo las tasas para este año. Tuvimos el dato de PBI, si bien es un dato preliminar, ¿sí? El PBI de los Estados Unidos dio 0,5 para el primer trimestre, 0,5 entonces, el PBI de los Estados Unidos, que era lo esperado, sí, por analistas, así que ese es un dato también muy importante que nos estuvo impactando en el mercado americano. Tuvimos también jornadas de presentación de balances, ¿sí? Compañías muy importantes, muy importantes presentando estados contables. El caso de Apple, ¿sí? La más ponderada del S&P 500, presentó 1,90 por acción, ¿sí? Que fue la primera reducción en las ganancias trimestre a trimestre desde el 2003, ¿sí? Desde 2003 Apple reduciendo entonces sus ganancias, ¿sí? Sigue un dato que impactó, ¿sí? Apple cayó los días miércoles y jueves, cayó bastante fuerte, ¿sí? Apenas se dieron a conocer los resultados. Y esto un poco arrastró al mercado americano, ¿sí? Recordemos que es, como dijimos, la que más pondera, la de mayor ponderación entonces en el índice. Muy importante entonces este resultado. Presentaron además las compañías Twitter, sí, que ganó 0,15 por acción. Presentó también Facebook, ¿sí? 0,77 por acción ganando. Presentó Amazon, ¿sí? $1.07 por acción. Y Exxon, sí, Exxon la petrolera, presentando hoy con 43 centavos por acción de todas ellas de resultado positivo. Vamos a ver un poco unos gráficos, así como para ponerlos en contexto. El S&P 500, como veníamos diciendo en las últimas teleconferencias, a ver, algunos problemas. ¿Se escucha? Mm, Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Excelente. Bueno, entonces continuamos. Estábamos mirando el S&P 500, dijimos, mantuvieron las tasas, ¿sí? Mantuvieron las tasas en la Fed. Y el S&P 500 cerrando hoy con una baja del 0,38%, 0,38% abajo, cerrando una semana levemente en negativo, sí, 1,13 cerró el índice en negativo contra esta zona de máximos que veníamos mirando en teleconferencias anteriores, ¿sí? Ahí con Alejandro Pencil, mirando un poco estos gráficos. Y bueno, efectivamente entonces el índice reconociendo toda esta zona de resistencia, así que habíamos tenido múltiples techos, reconociendo entonces esta zona y iniciando un sell-off
ayer bastante importante y continuándolo el día de hoy, ¿sí? Un poco mi view acá, mi objetivo para el índice es, si bien continúa siendo alcista la tendencia de fondo, ¿sí? Si bien continuamos con una tendencia alcista, me parece que la corrección podría extenderse un poquito más, ¿sí? Yo espero que vayamos hasta por lo menos esta zona de 2039 puntos y un poquito más allá también, hasta esta zona de 1995, 2000 puntos, así que es el retroceso del 38.2 de Fibonacci, ¿sí? Un nivel muy importante, lo habíamos tenido como resistencia acá, ¿sí? Luego un quiebre y soporte a esta zona. Así que me parece que al índice en este caso le va a costar toda esta zona de resistencia, ¿sí? Una zona muy importante desde lo técnico, pero me parece que necesita más fuerza como para lograr un quiebre y liberarse al alza para continuar con la tendencia de largo plazo. Em, Vamos a ver un poco lo que estuvo pasando en Japón, sí, que estuvo impactando mucho en los mercados esta semana también. Kuroda, el presidente del Banco de Japón, el miércoles, sí, el miércoles en conferencia de prensa, anunció que no ampliaría entonces el plan de recompra de bonos, sí, de títulos, y eso es algo que impactó mucho en el yen, sí, en el yen japonés, que continúa apreciándose, ¿sí? Continúa con su apreciación. Vamos a verlo un segundo. Como podemos ver, 5 abajo, ¿sí? 5 abajo, estas son velas semanales. El dólar yen, ¿sí? Y mantuvo las tasas en negativo, ¿sí? 0,10 abajo en negativo, ¿sí? Las tasas de referencia para el yen. Y el mercado en este par continúa entonces muy bajista. Esto significa solidez, ¿no? Solidez del yen. Vamos a ver un poquito en velas diarias. Podemos ver la impresionante baja que tuvo ayer, ¿sí? Vertical. Y continuando hoy, quebrando esta zonita acá de soportes, ¿sí? Quebrando esa zona de soporte que tuvimos la semana pasada. ¿Cómo viene desde lo técnico esto? Eh, Yo creo que esta zona es probable que se reconozca, ¿sí? Tuvimos acá una zona de resistencia que luego quebró y volvió a reconocer en el retroceso. Luego armó una especie de hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Un poco dilatada en el tiempo. Quebró la figura, ¿sí? Lateralización. Nuevo quiebre, ¿sí? Testeo desde abajo hasta esta zona quebrada. Y bueno, desplome estos 2 días, 5% abajo entonces el par para esta semana, una baja muy fuerte, así que a seguir este activo muy interesante y que está impactando mucho también en los mercados internacionales. Pasemos ahora a Europa, ¿sí? Presentaron inflación, ¿sí? En la zona euro, que cayó nuevamente en la deflación justamente. 0,2% en negativo la inflación de abril, ¿sí? Año a año. Así que un dato también muy importante para tener en cuenta qué hará en este caso Draghi, ¿sí? Con las políticas expansivas que venía teniendo. Veremos entonces cómo continúa la política monetaria del Banco Central Europeo, ¿sí? Veremos cómo entonces continúa, ¿sí? Si continúan entonces con políticas expansivas y con las políticas también de recompra de activos y de inyección de liquidez para intentar justamente combatir la deflación. Vamos a ver un poco el crudo, también un activo de muchísimo impacto en los mercados internacionales. Tuvimos los inventarios del Departamento de Energía, ¿sí? de los Estados Unidos, arrojando 2 millones de barriles el miércoles, levemente por debajo de lo esperado, y el crudo reaccionando al alza, ¿sí? Reaccionando al alza, una semana positiva, 5% subiendo, pero ya fíjense con subas más moderadas, ¿sí? No tenemos ya estas subas acá más pronunciadas y con velas tan grandes, sino la tendencia quedándose quizás sin fuerza.
ya la tendencia de largo plazo que habíamos analizado también en conferencias previas, en este caso ya está finalizada, ¿sí? Pasamos a una alcista de corto plazo, si se quiere. Hizo un doble piso, acá muy clarito, quebró esta resistencia, ¿sí? Este nivel previo, sale al alza, otro doble techo por acá, que bueno, esta semana justamente sale al alza. ¿Cómo viene para futuro? Digamos, a mí me parece que enfrenta resistencias importantes en esta zona, ¿sí? Doble techo habíamos tenido acá, ¿sí? Zona de mucha congestión de la oferta. Precio vemos acá subiendo fuerte y otra vez para abajo, otra vez intentando contra este valor y un desplome muy fuerte. Con lo cual me parece que para ver nuevas alzas, ¿sí? Para continuar al alza, es muy importante que el crudo logre eh, quebrar esta zona, ¿sí? Para continuar buscando valores un poquito más ambiciosos todavía. Pasemos ahora a otro de los commodities importantes, ya para cerrar mercados internacionales. El oro, ¿sí? Una semana pero muy buena también, un 5% de suba, ¿sí? Pero un 5% en el oro no es lo mismo que un 5% en el crudo, ¿sí? Un activo de muchísima más volatilidad. Con lo cual, pero muy interesante lo que está haciendo en este caso el oro, quebrando las zonas de resistencia de los máximos anteriores y liberándose al alza. Así me parece que en este commodity vamos a poder ver valores un poquito más arriba. Si recordemos, tuvimos en el mes de marzo un mes espectacular para este commodity, el mejor mes en 30 años de hecho, todas estas subas. Acá un descanso de la tendencia, ¿sí? Marca un máximo, retrocede, ¿sí? Una leve corrección y salida fuerte al alza en este caso. Así que pero muy interesante también el oro para ir siguiéndolo. Pasemos al plano local, ¿sí? Esta semana el Banco Central mantuvo las tasas, ¿sí? Mantuvo las tasas, el tramo corto, ¿sí? En 38% para 35 días. Los tramos largos los bajó levemente, ¿sí? Bajas moderadas en los tramos más largos, que puede estar dando una señal de que la baja del tramo corto puede estar cerca, ¿sí? Ayer Sturzenegger presentó el plan monetario, ¿sí? Presentó el plan monetario del Banco Central, que bueno, los objetivos de inflación para este año mencionó que podrían ser del 20-25%, ¿sí? Un poco quizás algo optimista, dadas las tasas que vinimos viendo en los primeros 3 meses del año, pero esos son los objetivos de inflación que maneja en este caso el Banco Central. Pasamos ahora sí al informe que nos trajo nuestro invitado Adrián, informe de bonos Dollar Link. Así que nos va a estar comentando en este caso todas las oportunidades que tenemos en bonos de este tipo. ¿Sí? Recordemos que los bonos Dollar Link son bonos que cotizan en pesos, ¿sí? Cotizan en pesos y nos pagan pesos también, pero ajustados al tipo de cambio oficial. Adrián, toda tuya entonces la pantalla. Permiso. Bueno, para empezar, como decía Manuel, los bonos Dollar Link son bonos que ajustan a valor dólar, pero pagan en pesos. La tasa a la que pagan es el tipo de cambio oficial. Empiezo con esto por lo siguiente. Los bonos Dollar Link fueron la estrella durante el cepo cambiario. En el cepo cambiario, obviamente, al dólar oficial no se podían acceder a todos los dólares que uno quería. Entonces había una brecha cambiaria y esto hacía que al recibir el pago por una determinada cantidad de dólares equivalente a dólares oficiales, ese pago tuviera un valor menor si se lo tomaba a dólar contado con liquidación. Durante esta época, tanto los corporativos como provincias empezaron a emitir bonos Dollar Linked. La idea era que
ambos emisores recibían una cantidad de pesos equivalente, donde el inversor aceptaba una baja tasa pensando en que a futuro, cuando recibiera el pago de capital, iba a recibir el pago a un dólar unificado, porque se esperaba que la política económica de cualquiera de los tres candidatos con chance iba a cambiar a la que teníamos, se iba a unificar eventualmente con alguna historia en el medio, pero finalmente iba a terminar unificado el mercado, y eso iba a hacer que, a pesar de haber prestado una suma a dólar oficial, que en ese momento rondaba, por ejemplo, los 8 pesos, cuando se cobrara esa suma iba a ser posible comprar físicamente los dólares al valor que iba a ser único. Acá podemos ver emisiones de bonos dólar link soberanos. Estas emisiones fueron entre los años 2014 y 2015. Se vio claramente en el mercado que sirvieron para absorber liquidez, absorber pesos que estaban presionando al dólar contado con liqui. Estas emisiones nacionales tienen la característica de pagar capital hacia el final y pagan a lo que se llama dólar de la comunicación A3500. Esto es importante porque a la hora de evaluar un bono dólar linked hay que ver qué dólar pagan. Si bien uno dice dólar oficial, bueno, hay varios dólar oficial. El dólar oficial de la comunicación A3500 es por una encuesta que se hace en el mercado a lo largo del día y da cercano al promedio mayorista. ¿Por qué es importante esto? Porque si uno después se da vuelta y va con esos pesos que cobró a un banco cualquiera a querer comprar los dólares, tiene que pagar una diferencia de comisión, porque el banco sobre eso tiene una comisión adicional. Estos bonos tienen buena liquidez, entonces permiten inversiones grandes y permiten saber que uno durante el día va a poder salir si necesita los fondos. Pasamos ahora a los bonos subsoberanos de Cava. Los bonos de Cava tienen garantía común, garantía de la Ciudad de Buenos Aires. Ya pagan el equivalente en billete vendedor del Banco Nación, es decir, que si uno tuviera cuenta en Banco Nación, con lo que cobra, puede ir y directamente comprar la cantidad de dólares que le prometieron. Son bonos con suficiente liquidez como para pensar que un minorista pueda vender en el día si tuviera necesidad de fondos, pero al haber puntas de bajo valor, al tener poca liquidez, no permiten que grandes empresas o grandes fondos hagan movimientos grandes, hagan grandes inversiones. Pasamos ahora a bonos de otras provincias. Acá podemos ver que tenemos Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Chubut, Neuquén. Estos también pagan a dólar billete vendedor del Banco Nación. Tienen una liquidez mucho menor, no siempre operan a diario. Por eso más adelante vamos a ver que hay bastante diferencia entre las puntas de compra y de venta. Pero a uno lo que le importa en realidad es que haya puntas de compra o puntas de venta para poder entrar y salir cuando lo desee, aun cuando en ese día otro participante del mercado no hubiese operado. Esto también permite, al haber baja liquidez, uno puede con tiempo y con disponibilidad de fondos tratar de pescar en el mercado, aprovechar esa falta de liquidez, proveer liquidez cuando haya alguien que necesita salir a vender y así obtener una rentabilidad mayor. Estas provincias, por no contar con una situación fiscal y los ciudadanos de estas provincias no contar con una situación económica que asegure que si fuera necesario se podría hacer una suba de impuestos o algo así, son bonos garantizados para dar seguridad a los inversores que deseen entrar. En los casos, por ejemplo, de Entre Ríos, Mendoza o Formosa, la garantía es de coparticipación, con lo cual el inversor tiene cierta seguridad de que los fondos, si no, los va a poner Nación. Los casos de Chubut y Neuquén, la garantía es de regalías. Ahí ya hay que empezar a pensar en cuánto vale el crudo, qué posibilidades de exportar hay, porque bueno, las garantías vienen de ahí, entonces va a depender de cuánto pueden exportar estas provincias. Acá vemos las duraciones, como pueden ver son duraciones bajas, o sea, estos bonos hacen pensar en una operatoria de buy and hold. Uno compra y espera a cobrar el bono. No así pasa como por ejemplo con un bono par,
2035 de Nación, donde uno no sabe qué va a ser de su vida, de su economía en 2035, y ya compra pensando en una posible estrategia de salida. Estos bonos tienen sentido, por ejemplo, un bono mendocino 2018, comprarlo y esperar los pagos. Acá podemos ver las curvas de tasas. Tenemos por un lado, podemos ver la curva de estos bonos provinciales, dólar link subsoberanos. Podemos ver que los bonos de capital, como dije, tienen una tasa, una TIR menor. Los bonos provinciales ya son mayores y hay algunos más cortos. Como podemos ver, en los muy cortos la TIR da muy alta. Ahora después yo voy a explicar por qué no tiene tanto sentido analizar la TIR en esos bonos muy cortos. Acá podemos ver los bonos nacionales. Tengamos en cuenta que hoy en día, como el dólar está unificado, para el inversor es lo mismo invertir en un bono soberano en dólares, ley argentina, que en un bono dólar link, también ley argentina. En este caso el emisor es el mismo, con lo cual el riesgo es el mismo, y no se permite avisorar en el futuro que vuelva a haber un desdoblamiento cambiario. O sea, este gobierno ganó las elecciones prometiendo unificación, con lo cual no se espera un desdoblamiento, con lo cual serían lo mismo dólares link que dólar a corto plazo. Como podemos ver, los bonos provinciales pagan una tasa mayor, dan un rendimiento mayor al inversor que quiera entrar. Acá podemos ver en los bonos subsoberanos, que son aquellos ilíquidos, podemos ver la diferencia entre puntas de compra y puntas de venta. En un caso extremo, si uno entrara hoy por hoy a los precios que cerró ayer un bono de Entre Ríos 2016, al comprar uno toma una tasa que va a tener un rendimiento del bono del 5%. Ahora, si uno tuviera que vender el bono antes de cobrarlo, estaría vendiendo una tasa equivalente del 37%. Lo que yo decía de salir a pescar, si uno tiene tiempo, tiene fondos, tiene disponibilidad, es porque uno podría poner punta en todo este intermedio y tratar de lograr una tasa, digamos, del 20% poniendo punta en esta zona. Como podemos ver, otros bonos tienen puntas más cortas. Como yo comentaba, los bonos de Cava tienen una liquidez mayor, entonces las puntas están más cerradas y permiten salir en el día y a un buen precio a un inversor minorista, porque son puntas chicas, pero un inversor minorista que necesite salir y hacerse de los fondos a 72 horas. Son bonos que, cabe aclarar, no operan en contado, operan a 72 y operan por cantidades de 1000 bonos, o sea que el minorista tiene que pensar que los montos a invertir son del orden de 5.000, 8.000, 10.000 pesos por lo menos. Acá podemos ver la explicación de por qué los bonos provinciales de ciertas provincias como Mendoza tienen una tasa mayor, pagan una tasa mayor a los bonos de otras locaciones como pueden ser Capital o los bonos nacionales. ¿Qué pasaba? Cuando estos bonos se emitieron estaba el cepo cambiario. Durante el cepo cambiario uno sabía que le iban a pagar a dólar oficial. Todo pago que recibiera antes de la unificación cambiaria que se esperaba, recordemos que antes de que se definieran las elecciones no se sabía cuándo se iba a hacer esta unificación y aún sabiendo cuándo no sabía si se iba a lograr o no. Había muchos analistas que temían que no se lograra, como sucedió en el 2014, que hubo un escalón devaluatorio, pero eso no permitió cerrar la brecha, sino que pocos días después volvió a abrirse el dólar paralelo, volvió a abrirse la brecha. ¿Qué pasa? Hay ciertos bonos que pagaban los pagos grandes de capital en un plazo muy posterior a la fecha de las elecciones. Si uno toma la asunción de la nueva administración, que podía ser cualquiera de los tres candidatos, y una ventana de riesgo que tuviera que ver con cuánto le llevara al candidato ganador unificar el cambio y que también le saliera, cuál fuera la historia que pasara en el medio, uno podía asumir que tanto en bonos de Cava como el BDC20 o en bonos de Nación, como podía ser el AM18, el pago iba a ocurrir mucho después, cuando ya estuviera unificado el tipo de cambio.
con lo cual la tasa que pagaban estos bonos incorporaba ese escenario, incorporaba un escenario de unificación y pagaban tasas menores. En cambio, un bono mendocino que venía haciendo pagos de capital progresivo, uno no sabía cuántos pagos iban a caer en la zona unificada, cuántos pagos caían antes de la unificación y cuántos pagos estaban en riesgo de ser pagados a un dólar menor. Esto hizo que históricamente tuvieran una tasa mayor. Estas tasas están convergiendo. Estos dos bonos, tanto mendocinos, chubutenses y demás, como los de capital, están convergiendo. Pero bueno, ahí hay una oportunidad porque ya hoy en día es lo mismo porque ya se unificó el dólar. Claro, o sea, los que cobraron pagos antes de esta fecha cobraron a 10 pesos, no a 14 o a 15. Entonces, bueno, ahí estaba la ventana de riesgo. Por suerte la unificación salió bien y pasada la unificación todos estos pagos están siendo pagados a dólar unificado. Para terminar, hice un análisis de lo que es el rendimiento esperado. Este análisis lo suele hacer una persona que se suele ver en los foros de bolsa y en Twitter, es Billy Ray Valentine. Él hizo siempre mucho hincapié en este tipo de gráficos. ¿Y por qué tiene sentido en bonos tan cortos? Porque cuando uno analiza la TIR, uno no está viendo cuánto queda por cobrar del bono. Y si uno está invirtiendo en bonos que tienen una duración menor a medio año, acá se plotea la duración respecto de cuánto vale el bono respecto de cuánto queda por pagar. Así vemos que, por ejemplo, un bono que es muy corto, tal vez vale 97% de cada 100 dólares que quedan por pagar. Entonces, no importa demasiado la TIR, el análisis de la TIR, sino que lo que importa acá es cuánto tengo yo para ganar. ¿Por qué? Porque tengo comisiones, tengo la prima que pago por la liquidez. Entonces, tal vez una TIR muy alta, como podía ser 37% que analizábamos, en realidad en porcentaje que uno le puede sacar al dinero que invierte, tal vez es un 2 o un 3%. Si uno resta las comisiones de 1%, 0,7%, depende del broker, termina comiéndose toda la comisión. Entonces, tal vez uno dice, tiene muy buena tasa, pero me conviene más invertir en un bono algo más largo. Lo que se suele ver es que acá uno traza una curva, tanto en nacionales como en subsoberanos. Los bonos, cuando se salen de la curva, tarde o temprano suelen volver, y cuando se posicionan sobre la curva suelen ser operados. Entonces uno puede usar esto como algo útil para poder operar, para pasarse de un bono a otro, arbitrar entre bonos. Acá se puede ver una curva de TIR 10% y vemos que obviamente hay mucho más para ganar, o sea, lo que hay para ganar está entre el punto que es el bono y el 100%. Hay mucho más para ganar invirtiendo en bonos soberanos dólar link y más aún en subsoberanos dólar link. Hay muchos más dólares para ganar por cada dólar invertido invirtiendo en este tipo de bonos. Por eso decíamos que tienen más rendimiento. Así que bueno, ahí tienen un panorama general de lo que son estas inversiones. Siempre tener en cuenta, hay riesgos, la situación fiscal de las provincias no es perfecta, pero siempre con las garantías uno está cubierto de que puede recurrir a la garantía de coparticipación si hubiera un problema. Impecable, Adrián, la verdad, muy pero muy completo, un análisis muy bueno, la verdad me gustó mucho. Muchas oportunidades, como vimos entonces en títulos públicos, ¿sí? Muchas oportunidades entonces para cuando baje la tasa del EVAC, ¿sí? Comentaban ahí en el chat, vía la pasada, cuando comentábamos el tema de las tasas del EVAC, cuánto puede durar justamente la política de tasas altas del Banco Central. Así que muy importante ir mirando alternativas en títulos públicos como para continuar invertido a tasas interesantes. Vamos a pasar ahora, continuando en el ámbito local, ya para cerrar,
unos minutitos a evaluar algunas acciones, ¿sí? Y el índice Merval, que estaba también interesante. Vamos a ver acá, en este caso, el Merval, ¿sí? Habíamos dicho una semana bastante tranquila para el índice, ¿sí? Con variaciones estos últimos días bastante cortas y bastante cerca del cero, ¿sí? Hoy en neutro prácticamente 0,11 abajo, ayer 0,2 abajo, muy cortitas, muy cortitas entonces las variaciones. Y cerrando una semana, bueno, 1,42 abajo, pero para los estándares de volatilidad del índice muy modestas. Podemos ver cómo reconoce la zona de los máximos preelectorales, ¿sí? que vimos en noviembre, ¿sí? Fines de noviembre, y el índice retrocede. Se apoya, sin embargo, sobre esta zona que teníamos acá de soporte, sí, habíamos tenido un pequeño techo acá y otro acá, luego un quiebre y ahora un retroceso. A mí me parece que en este caso el índice va a definir si quiebra máximos o si quiebra mínimos, ¿sí? Si quebrando esta zona me parece que podríamos volver hasta la zona de 11.700 puntos y quebrando al alza ya podríamos buscar unos valores un poco más interesantes, ¿sí? Vamos a ver ahora algunas acciones, ¿sí? que estaban ahí mencionando. Obviamente no tenemos tiempo de ver todo, pero vamos a ver algo que está en boca de todos, ¿sí? La famosa Petrobras Brasil. Rendimientos muy pero muy interesantes, ¿sí? Contrapesando al Merval al alza. Petrobras, ¿sí? ¿Qué tenemos en Petrobras? Tenemos una zona, ¿sí? de resistencia que venimos ubicando en estos máximos, ¿sí? En los 5.80, 6, toda esta zona acá. Corrección fuerte, ¿sí? Acá una zona de reversión, ¿sí? En U, en W, ¿sí? Fuerte salida al alza, ¿sí? Por expectativa también un poco de lo que sucedió con el impeachment, ¿sí? en Brasil hace algunas semanas. Y finalmente quebró esta zona, ¿sí? Quebró la zona de los $6 que tanto le costaba a PBR, ¿sí? Y bueno, ahora ya con subas un poquito más modestas, ¿sí? Si bien firme al alza con algún que otro día de retroceso, me parece que esta acción tiene el camino bastante allanado para ir a buscar la zona objetivo, según mi punto de vista, que son los $10,50. Fíjense que antes de la caída más vertical que vimos en este activo, ¿sí? para 2014, para mediados de 2014, había hecho un mínimo muy pero muy importante donde comenzó todo un ciclo alcista anterior y que después quebró y en una recuperación bastante similar a la que estamos viendo ahora, reconoció nuevamente estos valores, la zona de 10,50. Con lo cual, me parece, ¿sí? Desde mi punto de vista, que esto podría seguir un tramo más al alza, pero habrá que tener mucho, pero mucho cuidado en torno a la zona de 10,50. En el plano local, podemos ver, como para ir cerrando, algo en Galicia, ¿sí? Vamos a ver la local, ¿sí? Canalizando ya al alza, una especie de canal casi con forma hasta de cuña. Podemos ver los máximos acá de marzo que quebraron los de noviembre del año pasado, que habíamos marcado en el Merval como zona que aún no logró quebrar, sí que está reconociendo. Tenemos un gap muy cortito por esta zona que desde mi punto de vista podría ir a cerrar en el corto plazo. ¿Sí? Me parece que el view para Galicia es bajista, así de muy corto plazo, pero ni bien depure toda esta suba que tuvimos acá, a mí me parece que este activo podría nuevamente retomar la senda alcista.
Esto fue todo hasta acá. Sí, les agradezco por habernos acompañado. Lo tuvimos a Adrián Hein analizando entonces títulos Dollar Link. La verdad, una presentación impecable, muy interesante, como para ir mirando alternativas. Ya saben que esta teleconferencia estará subida a nuestro canal de YouTube, ¿sí? En www.youtube.com/invertironline. ¿Sí? Pueden dejar sus comentarios ahí y también pueden suscribirse al canal como para no perderse ninguno de los videos que vamos a estar subiendo. ¿Sí? Y por consultas operativas recuerden que pueden hacerlo a través del sitio en el centro de consultas o bien contactarnos a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. ¿Sí? Somos invertironline.com, el Twitter es @invertironline. Mi Twitter es @manu_carpintero y el Twitter de Adrián, de nuestro invitado, es @adrian Hei. Esto fue todo por hoy. Les deseo a todos un muy, muy, pero muy buen fin de semana.